En esta mesa redonda vamos a hablar de la evaluación de los rasgos positivos y patológicos de la personalidad en contextos aplicados. Yo soy el presidente de esta mesa, mi nombre es Alejandro Castro Solano, soy investigador principal del CONICET y profesor regular de la Universidad de Buenos Aires. En esta mesa vamos a contar a través de 3 exposiciones los resultados de proyectos de investigación y líneas de investigación que estamos desarrollando actualmente con mi equipo de trabajo. Esta investigación y estos aportes fueron financiados en primer lugar por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, a través de un proyecto UBACIT de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad y por la Universidad de Palermo. Esta mesa redonda, entonces, como dijimos, va a contar 3 exposiciones que trabajan sobre diferentes aspectos de las fortalezas del carácter y los rasgos positivos de la personalidad. La primera exposición va a estar a mi cargo y voy a hablar de las fortalezas del carácter, a los rasgos positivos. La segunda va a estar a cargo de la doctora Guadalupe de la Iglesia, investigadora del CONICET, y que va a trabajar sobre el modelo dual de la personalidad, una propuesta para su evaluación. Y la tercera va a estar a cargo de la doctora María Laura Lupano Perugini, investigadora adjunta del CONICET, que va a hablar de la evaluación de los rasgos positivos y negativos en diferentes contextos laborales. Con estas 3 exposiciones vamos a redondear los proyectos de investigación que tenemos y les vamos a contar los principales resultados que obtuvimos. Espero que sea de vuestro interés. Esta exposición va a tratar de las fortalezas del carácter a los rasgos positivos. Vamos a contar un poco la secuencia o la historia de cómo ese modelo de fortalezas del carácter derivado de la aportación de Peterson y Seligman en el 2004 se convierte más adelante o más recientemente en un modelo de rasgos positivos. Mi nombre es Alejandro Castro Solano, soy investigador principal del CONICET y les vamos a contar los principales resultados de nuestro proyecto de investigación y el modelo teórico que lo sustenta. Entonces, comenzamos hablando de las fortalezas del carácter, también llamado en el modelo de Peterson y Seligman virtudes o values in action. La psicología ha tomado de modo muy reciente el concepto de fortalezas. En el pasado, el concepto de fortalezas no era tomado en cuenta porque remitía a un concepto valorativo, y este concepto había sido sustituido por el neutral concepto o el neutral constructo de la personalidad. Hay diferentes hitos a lo largo de la historia de la psicología que no vamos a abordar, pero lo que sí podemos decir que todos los constructos con características valorativas en la psicología a lo largo de su historia fueron dejados de lado porque eran tildados de poco cientificismo. Este concepto de fortalezas del carácter o la valoración de virtudes o características positivas de la personalidad ha sido retomado hacia fines de los años 90 con el surgimiento de la psicología positiva. La psicología positiva considera que las fortalezas del carácter, es decir, las virtudes que tiene una persona, son una piedra angular de su enfoque. Entonces, el estudio del carácter y del bienestar psicológico ahora es llamado entonces fortalezas del carácter o values in action. Entonces, esto, como comentábamos, es diferente del concepto de personalidad. La personalidad o los rasgos clásicos de la personalidad de principios del siglo XX tienen una connotación más neutral. En cambio, el carácter tiene una connotación valorativa. Y entonces, primera mitad del siglo XX, podemos decir que hay un eclipse de este lenguaje del carácter y es un surgimiento del lenguaje natural de la personalidad y sus características más neutrales. La psicología positiva propone un modelo de fortalezas del carácter que viene a ser como una especie de manual de sanidades o un catálogo de salud en oposición a lo que sería el DSM, que sería como un catálogo o una taxonomía de enfermedades o trastornos mentales y de personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la psicología positiva? Hizo un análisis cualitativo de la buena conducta moral en Oriente y en Occidente, y tanto de las tradiciones
filosóficas como religiosas, y llegó a la conclusión de que había 6 virtudes del carácter. Luego, en el instituto dirigido por Peterson y Seligman, Values in Action, intentaron hacer, a través de esas 6 virtudes, una clasificación de esas fortalezas. Entonces tenemos un modelo que es 24×6. ¿Qué es el carácter dentro de este modelo de la psicología positiva? Es un conjunto de rasgos positivos que se manifiestan como diferencias individuales, se muestran en pensamientos, sentimientos, acciones, se pueden modificar a lo largo de la vida, es afectado por factores contextuales y por lo tanto es medible. Entonces ahí tenemos el carácter, pues sería el constructo teórico. Las virtudes son estas 6 componentes que estuvimos hablando. De estas virtudes los expertos incluyeron fortalezas en cada una de ellas y ahí termina la clasificación de Peterson y Seligman. Luego tendríamos en otro nivel, que esto no fue teorizado, los temas específicos de estas fortalezas, que sería cómo yo desarrollo o cómo yo trabajo una fortaleza en un ámbito especial de la vida cotidiana. Ahí tenemos las 6 virtudes nucleares: coraje, justicia, humanidad, sabiduría, templanza y trascendencia. Y vemos cómo este modelo de 24×6, como ver a cada virtud corresponde una fortaleza determinada. ¿Por qué el estudio de las virtudes y las fortalezas es importante? Porque los investigadores, básicamente, de la psicología positiva, Peterson y Seligman y sus seguidores, consideraban que el tener desarrolladas estas fortalezas tenía una relación con la satisfacción con la vida, era un predictor importante también del rendimiento postraumático, del rendimiento académico, de la recuperación de enfermedades médicas, del seguimiento en la psicoterapia, etc. Y de un montón de resultados psicológicos que pueden consultarse en la página web del VIA Institute. Asimismo, en su segunda teoría sobre el bienestar o teoría del flourishing, Seligman en el 2011 dice que las fortalezas son la bisagra importante o son un medio importante para alcanzar el bienestar, y entonces esta bisagra operaría entre los otros 2 pilares clásicos de la psicología positiva, que serían el bienestar y emociones positivas y las instituciones positivas. Y por lo tanto las fortalezas son un modelo angular de las intervenciones positivas, estas intervenciones empíricamente validadas en los trabajos originales de Peterson y Seligman en 2005 y 2006. Entonces, también tenemos que mencionar que hubo mucha expansión de este modelo de fortalezas a nivel internacional, pero hubo pocas investigaciones a nivel regional y local. Entonces, los estudios locales realizados con el modelo de fortalezas de Peterson y Seligman, en primer lugar, se trabajó, o el grupo nuestro de investigación, trabajó con un modelo ético impuesto, respetando la clasificación original de los autores. Es decir, este tipo de modelos intentan ver si esta clasificación diseñada en otro país se ajusta o cómo se funciona, ¿no?, en nuestro medio local. Entonces hicimos diferentes estudios locales, diseñamos una versión local del instrumento que denominamos CBIF, una versión larga y otra versión abreviada, que es la operacionalización de este modelo de fortalezas. También hicimos diferentes estudios en poblaciones específicas, trabajamos mucho con poblaciones militares, con cadetes del ejército argentino, y trabajamos también con fortalezas para población infantil, en niños más grandes, que son los que pueden contestar tipo de cuestionarios autoadministrados. Otra serie de estudios que realizamos fueron estudios ético-derivados, son estudios que combinan lo ético y lo ético, es decir, lo general y lo particular, y tienen el propósito de revisar el grado de ajuste de esta clasificación a la población objetivo. Es decir, en el modelo anterior solamente tomamos como válida o como buena esa clasificación internacional de Peterson y Seligman. En el modelo ético-derivado tratamos de ver si esa clasificación se ajustaba a la población local, y bueno, qué cosas no ajustaban, ¿no? Entonces, lo que pudimos observar que esa clasificación internacional funciona bastante bien en la población local, pero sin embargo algunas fortalezas están sobre representadas y otras subrepresentadas, y esto es por los componentes émicos de las fortalezas. Entonces, la agrupación de las fortalezas de forma empírica no responde exactamente al modelo teórico. Entonces, la estructura de este modelo
tampoco se pudo comprobar exactamente en estudios transculturales. Si bien este es polémico, hay muchos estudios culturales o transculturales con las fortalezas, con el modelo, y vemos que a medida que las culturas son diferentes a la cultura norteamericana en la que fue creado, estos modelos varían, es decir, aparecen otras fortalezas o aparece esto que nos ocurre a nosotros, de que hay fortalezas sobre representadas o subrepresentadas. Otra tercera ola de estudios, los que denominamos de perspectiva émica, que son para ver cuáles son las fortalezas fuera de este modelo que aparecen en la población, sigue esta perspectiva local, ¿no? Una perspectiva más émica que se llama, y tomamos una aproximación psicoléxica, y esto quiere decir que no utilizar los diccionarios, ya que no se incluyen palabras que las personas comunes utilizan para describirse, es decir, seguimos un modelo similar a cómo se construían originariamente los constructos derivados de la personalidad, especialmente del modelo del Big Five. Y entonces, pero para rasgos positivos, estos modelos de características o rasgos de personalidad del Big Five eran, como decíamos al principio, neutrales, sí, con notación valórica. Entonces, utilizamos una aproximación psicoléxica. La aproximación del Big Five era léxica y estaba basada en la hipótesis léxica, y la nuestra era una idea, una hipótesis en el cual tomamos en cuenta no solo el lenguaje de los diccionarios, sino el lenguaje utilizado por las personas comunes. La lengua es considerada como una lengua viva, no erudita y de uso cotidiano. Entonces, esta hipótesis que nosotros tomamos, sobre la que basamos nuestro modelo de rasgos positivos desde una perspectiva émica, consideramos que si una característica positiva de la personalidad tiene importancia social y práctica en los intercambios cotidianos entre las personas, se querrá hablar de ella y se inventará una posible palabra para nombrarla. Tomamos en cuenta, valoramos estas características de las personas a través de criterios estadísticos, básicamente por frecuencia de la población, en lugar de criterios subjetivos y o semánticos en el cual hacíamos intervenir a los jueces y expertos para de este modo tratar de no filtrar a través de la subjetividad estas características positivas. Ahí tenemos un diseño en la placa de cómo hicimos un destilado de palabras, es decir, tomamos en cuenta las palabras que las personas consideraban acerca de las características positivas de un personaje o una persona valorada. De ahí hicimos un destilado de 150 palabras y luego lo sometimos a procedimientos estadísticos de análisis factorial, exploratorio y confirmatorio, y llegamos a la conclusión de que existen 5 dimensiones, es decir, de todas estas palabras, partimos de alrededor de 800 palabras, hicimos un destilado de 140 y llegamos a la conclusión que 25 palabras eran las que representaban 5 rasgos positivos de la personalidad, 5 dimensiones positivas de la personalidad que podríamos llamar erudición, paz, jovialidad, honestidad y tenacidad. Entonces ahí tenemos unos descriptores y la publicación de donde fue realizada, la publicación internacional, donde fue publicado este modelo, y entonces, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, erudición, las palabras o las características, los descriptores que tenían que ver con la erudición eran inteligente, sabiduría, visionario, genio, ingenio, culto, etc. Y así con las demás modelos. Entonces, a este modelo le llamamos modelo de rasgos positivos o High Five, de los 5 altos, y en estudios sucesivos, una vez que intentamos delimitar este modelo de 5 factores, mostró asociaciones positivas con el bienestar emocional, el bienestar psicológico y el bienestar social. Y es un predictor mucho más importante para variables psicológicas positivas que los rasgos de personalidad clásicos, es decir, por lo tanto, vemos que tienen cierta validez incremental. Otro resultado interesante es que estos rasgos tienen una asociación negativa con enfermedades no transmisibles y con síntomas patológicos, es decir, son factores protectores y con rasgos de personalidad patológicos. Es decir, asimismo se pudo verificar la asociación entre este modelo, el High Five Model, los 5 factores, con la salud mental positiva, los síntomas patológicos, el ajuste académico y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Es decir,
hicimos una secuencia de estudios tanto en población universitaria como el anterior que les contaba de los rasgos de enfermedades no transmisibles en población general. Entonces, aproximación teórico-racional. Entonces, este modelo que nosotros comentábamos era un modelo más de características inductivas, guiado por los datos. También intentamos hacer una aproximación teórico-racional, que es un modelo derivado de expertos, y para esto derivamos un modelo de características positivas como opuesto a las características de personalidad negativas o patológicas, podríamos decir, que estaban incluidas en la quinta versión del DSM. Y entonces obtuvimos un modelo de rasgos positivos, que serían como el negativo de la psicopatología, y en la próxima exposición les vamos a comentar las características principales de este modelo que trabajó en detalle en el CONICET la doctora Guadalupe de la Iglesia. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado la exposición.